Hola, me llamo Joan González y soy profesor asociado en la Universidad de Valladolid, además de director de la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre Emociónate. Vamos a hablar sobre tipos de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes en el contexto de la Ley Orgánica 8 de 2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI. El objetivo de esta píldora formativa es ayudar a identificar situaciones de violencia. Tarea que no es sencilla, pero que existen algunas señales que pueden indicarnos si el niño, niña o adolescente están viviendo alguna situación que pueda afectar de forma negativa a su desarrollo y bienestar. En concreto, vamos a describir los 5 tipos de violencia más comunes por frecuentes: el maltrato físico, la negligencia en los cuidados, la violencia emocional, la sexual y la explotación. El maltrato físico consiste en cualquier acción que de manera intencional o accidental provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave riesgo de padecerlo, como los castigos físicos, las amenazas físicas, los golpes, las patadas, los pellizcos, quemaduras o heridas. La negligencia se produce cuando las necesidades físicas básicas del niño, niña o adolescente no son atendidas temporal o permanentemente por parte de las personas responsables de su cuidado. Son un ejemplo de ello la falta de supervisión, la mala cobertura de necesidades físicas, la exposición a peligros en el hogar o el absentismo escolar. Más sutil es apreciar la violencia psicológica y emocional. Por violencia psicológica entendemos toda acción capaz de originar malestar emocional por afectar a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, como insultarles, amenazarles, ignorarles, aislarles, aterrorizarles, ridiculizarles o menospreciar, por citar algunos ejemplos. Una lacra social que posiblemente haya estado en el origen de la LOPIVI sea la violencia sexual ejercida sobre niños, niñas o adolescentes y que comprende todo contacto e interacción entre un menor de edad y una persona adulta en el que el niño, la niña o el adolescente son utilizados para la obtención de estimulación sexual por parte de un adulto. El abuso sexual puede ser también llevado a cabo por personas menores de 18 años cuando dichas personas son significativamente mayores que la víctima o están en una situación de poder o de control sobre la misma. Son ejemplo de ello los tocamientos, penetraciones, exposición de órganos sexuales, seducción verbal explícita, enseñar y o hablar sobre material pornográfico, etc. En un extremo, por soler incluir las tipificaciones anteriores, se encuentra la explotación, que consiste en el abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza por parte de una persona para obtener un beneficio propio, por ejemplo, la explotación laboral, o para realizar actividades delictivas, o para la mendicidad, o para la citada explotación sexual. Es responsabilidad de cuantos trabajamos con menores tratar de identificar situaciones de violencia. Así, si eres conocedor o existe sospecha de una situación en donde una persona menor de edad pudiera estar siendo víctima de alguna forma de violencia, contarlo es el primer paso para ponerle solución, ya sea con una llamada a emergencias al 112 o a través de los servicios sociales, a través del 010 o a través del 116 111, que es una línea operativa en la mayor parte de las comunidades autónomas. Vayamos con aquellos signos o síntomas que nos permiten detectar la violencia en niños, niñas o adolescentes. Seguimos en el contexto de la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, conocida como LOPIVI. Y hemos identificado 40 indicadores de vulneraciones, 23 indicadores en niños, que se pueden apreciar en niños, niñas o adolescentes, y 17 que se pueden apreciar en padres, madres, cuidadores, tutores, etc. Empecemos por los indicadores en niños y niñas. El primero serían señales físicas repetidas, moratones, magulladuras, quemaduras. En segundo lugar, problemas con la higiene, ya sea por suciedad o por mal olor en la ropa o en el cuerpo, o la misma ropa inadecuada para la climatología, o para la situación, para el contexto. Cuando se duerme en el aula sin causa aparente, pero porque manifiesta un cansancio, una apatía irregular.
También cuando hay cambios significativos en la conducta sin un motivo aparente, sin una causa objetiva en la conducta en el colegio, en su rendimiento. También cuando hay rabietas severas y persistentes que generan agresividad, o cuando hay alguna relación distante que raya la hostilidad o que genera hostilidad. También cuando se producen actitudes hipervigilantes, no se relaja, está en estado continuo de alerta, de recelo, etcétera. O cuando tiene juegos o manifiesta conocimientos que no son apropiados para su edad, o porque tiene conductas sexuales de una explicitud pues, que llame la atención, o cuando se masturbe, se desinhiba en público, por ejemplo, o cuando evite ir a casa y prefiera estar en la calle o siga en el colegio o vagabundee, o cuando se aprecia que carece de amigos y vínculos emocionales con iguales en la escuela, o cuando se aburre en clase o muestra poco interés y motivación y no hay otra causa aparente, descartadas otras causas. Cuando tras el fin de semana vuelve peor al colegio, más triste o más sucio. También cuando manifiesta trastornos alimenticios, bien porque es glotón o bien porque no muestra interés por comer, muestra inapetencia. Cuando falta a clase y no hay una justificación y lo hace de manera reiterada. O cuando descartamos causas orgánicas en un retraso emocional o físico o intelectual, pudiera ser un indicador de violencia. O cuando no se relaciona de una manera adecuada con sus iguales y al contrario muestra conductas antisociales, se escapa, destruye, roba, agrede. Cuando manifiesta intentos suicidios o sintomatología de índole depresivo, también podría ser un indicador de violencia que se pueden apreciar en estos niños. O cuando manifiesta cambios repentinos y bruscos en su estado de ánimo y tampoco hay una causa objetiva que lo produzca. O regresiones conductuales, o sea, cuando muestra, por ejemplo, conductas muy infantiles para su edad. O cuando se relaciona de manera excluyente, reservada o secreta solo con un adulto. O cuando los casos de atención médica brillan por su ausencia, adecuados. O cuando hay dolores que no tienen una causa objetiva, somática, y que se reiteran en el tiempo. Nos vamos a fijar ahora en 10 indicadores que podemos apreciar en el contexto parental o marental, con los cuidadores. Uno puede ser la despreocupación y pasividad hacia el niño o la niña. O cuando se le cita en el cole y no acuden a esas tutorías, manifiestan desinterés. O cuando ridiculizan o desprecian o quitan valor al niño en público. O no le proporcionan ayuda psicológica cuando necesita una atención emocional. O cuando hablan de su hijo o de su hija en términos de propiedad. Y dicen aquello de es mi hijo y hago con él lo que quiero. ¿Por qué es mi hijo? O porque expresa, y en ello también habla de continuas disputas entre la pareja, ¿no? O no le permiten contactos sociales y lo llevan siempre en coche o le llevan siempre los adultos y no delegan responsabilidad. O cuando los niños están mucho tiempo fuera de casa, están siempre en ciudades escoleras o están siempre con otros cuidadores, no tienen un espacio de referencia. O cuando los niños compran sus afectos con regalos, con bienes materiales y compensan así otras desatenciones. O porque hay un historial de consumo
dentro del hogar, en presencia de los menores, o porque hay un trato desigual, síndrome de Cenicienta, ¿no? O de príncipe destronado, o cuando no se justifican esas ausencias de los hijos, por mucho que se les pida alguna explicación, o por cuando justifican que sean duros con ellos, con los hijos, o hablan de ellos en términos de que son malos, o les pides una explicación y la respuesta es ilógica o contradictoria, o no te da ninguna explicación, o no te convence. O porque habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para esa edad del niño. O porque protegen desmesuradamente al niño. También puede ser un indicador de esa violencia que percibimos en padres, madres y o cuidadores. En cualquier caso, si identificamos alguno de estos casos, hay que llamar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos un teléfono genérico de emergencias en todas las comunidades autónomas. Tenemos un teléfono de los servicios sociales, el 010. Y tenemos también un teléfono específico que está habilitado en parte de las comunidades autónomas, que es el 116-111, el teléfono del menor. Llama.